Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Sean bienvenidos a este lugar tan especial. Ya saben por qué es especial. Algunas veces tenemos algunas frases incorrectas. Cuando viene alguien a la iglesia le decimos, hermano, siéntanse como en su casa. Eso es erróneo, porque en la casa puede hacer lo que a usted le da la gana, y aquí no. Esta es la casa ¿de quién? De Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Que hay que estar con reverencia. Entonces vamos a iniciar, vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Como lo dije anoche, estoy feliz por estar aquí con ustedes nuevamente. Vale la pena viajar desde Tecoluca hasta la iglesia de Maranata. Sé que estos mensajes son apreciados en esta iglesia y me siento feliz porque la iglesia está llena. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y podamos ser edificados. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder predicar tu palabra en este culto divino. Bendice a tus hijos que están aquí presentes. Si hay visitas, bendícelos. Bendice a tu siervo para que pueda darse a explicar y que este mensaje, Señor, sea de edificación. Nos ayude a crecer tanto intelectualmente como espiritualmente. Que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase de Biblia. ¿Saben de que en la Biblia los números tienen su símbolo o su significado? El número 7, ¿saben qué significa o qué simboliza? Simboliza perfección y totalidad. El número 7 es el número perfecto de Dios. En la Biblia tenemos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? Porque Dios así la estableció desde el principio de la creación. Porque el número 7 representa totalidad y perfección. Algo completo. Representa vida. Sí, ustedes van a ver en la Biblia que se menciona mucho el 7. El número 7 es el número perfecto y completo de Dios. Representa vida y totalidad, plenitud. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 4, dice, hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis. Noten que en Asia Menor había muchas iglesias, pero solamente se seleccionan 7 iglesias, porque el número 7 representa plenitud y totalidad. Y ella dice aquí, el nombre de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Los nombres de las iglesias, 7 iglesias. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Pero noten cómo dice la cita. El número 7 indica algo completo, plenitud, algo que es total, completo. Mientras que el número 6 representa imperfección, número de hombre. El número 6 es bueno solamente cuando le sigue al 7, porque el 7 es el número perfecto de Dios que representa perfección y vida. Y el ser humano separado de Dios muere. Para que podamos tener vida tenemos que estar unidos con Dios y eso representa el 7. Ahora, ¿por qué he dicho que es importante que nosotros conozcamos lo que simboliza el 7 en la Biblia? Representa plenitud y totalidad. Ahora, vamos a analizar en una forma profunda una profecía clásica con una dimensión apocalíptica que encontramos en Isaías capítulo 4, versículo 1. En la Biblia tenemos 2 clases de profecía. Tenemos profecías clásicas
y tenemos profecías apocalípticas. La profecía clásica se refiere a que fueron profecías dadas para el pueblo de Israel, pero que esas profecías clásicas tienen una segunda aplicación apocalíptica. ¿Me doy a explicar? Mientras que en Daniel y Apocalipsis encontramos profecía apocalíptica. Daniel y Apocalipsis son libros que contienen profecía apocalíptica, mientras que Isaías, Ezequiel y todos esos profetas contienen en sus libros profecías clásicas, pero que esas profecías clásicas tienen una segunda aplicación y otras veces hasta 3 aplicaciones que deben de conectarse con las profecías apocalípticas. En este caso, Isaías 4, versículo 1. Quiero que se concentren, hermanos, porque vamos a desmenuzar este texto. Espero que se concentren, hermanos, que se olviden de cualquier cosa, que su mente esté acá, porque lo que vamos a presentar en esta ocasión no es un sermón, yo no sermoneo. Vamos a tener una clase de Biblia y vamos a profundizar en ella. ¿Estamos de acuerdo? Leamos lo que dice la profecía de Isaías. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Qué captaron ustedes en este versículo? ¿Qué es lo que quieren estas mujeres? Solamente llevar el nombre de este hombre. Solamente quieren el nombre. No quieren el pan ni la ropa del hombre, sino que solamente quieren el nombre. Leen el texto otra vez. Echarán mano de un hombre, ¿cuántas mujeres? 7. ¿Qué representa el 7? Perfección y totalidad, plenitud. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan. O sea que no quieren el pan de este hombre. ¿Van a comer cuál pan? Nuestro propio pan, dicen estas mujeres. Y nos vestiremos de nuestras ropas. O sea que no van a permitir que este hombre la vista con su ropa. Ellas van a comer su propio pan y van a vestirse de su propia ¿qué? Ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre. O sea que el nombre les encanta, les gusta el nombre. Solamente permítenos llevar tu nombre para quitar nuestro oprobio, nuestra afrenta, nuestra vergüenza. Ahora, esto es profecía clásica. Esta profecía, hermanos, tiene una aplicación primaria con las mujeres impías de Israel. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista a qué se refiere este texto, de que 7 mujeres tomarán a un hombre. Dice así: en primer lugar, el profeta está profetizando acerca de la poligamia de las mujeres israelitas. ¿Saben qué es poligamia? Tener varias ¿qué? Esposas. La mayoría de hombres en este tiempo habían caído a filo de espada ante las armas de los asirios. La mayoría fueron llevados cautivos. Y cita Isaías 3, 24 al 26. Por lo tanto, dice, las mujeres impías y solteras de Israel pedirían a los pocos hombres que quedaban que se casaran con ella. O sea, como la mayoría de hombres habían sido muertos a filo de espada, habían quedado pocos hombres y habían más mujeres. De aquí es donde sale el dicho que un hombre puede tener 7 mujeres. ¿Han visto ustedes que los impíos así dicen allá afuera en el mundo? ¿Han oído ustedes ese dicho que los impíos
de los impíos que los hombres pueden tener 7 mujeres. Levanten la mano, ¿cuántos han oído ese dicho de los mundanos? De aquí lo han sacado. Pero este texto tiene su contexto. Varias de esas mujeres habían vivido en la lujuria y en el ocio y la arrogancia. O sea, estas eran mujeres impías. Por eso es que en el capítulo 3 se da una lista del juicio contra las hijas de Sión. Porque estas mujeres que se describen en el capítulo 3 son estas mujeres impías que iban a buscar un solo hombre. 7 mujeres iban a tomar a un solo hombre. Porque los asirios habían exterminado a la mayoría de los hombres, se habían quedado pocos hombres. Entonces estas mujeres se conformaban a que un solo hombre les quitara la afrenta y se casaban 7 mujeres con un hombre. Esta es la profecía clásica que se refería especialmente a la poligamia de estas mujeres impías de Israel. Ahora, pero como yo les dije al principio, de que estas son profecías clásicas. Y una profecía clásica puede tener más de una aplicación. En este caso vamos a hacer la aplicación homilética de esta profecía clásica. Esto se le conoce en profecía como la ley de doble referencia. Son profecías que se cumplieron parcialmente con Israel, en este caso las mujeres impías de Israel, pero que esta profecía clásica también tiene una segunda aplicación en la profecía apocalíptica. ¿Están conmigo, hermanos, lo que quiero decir? Por eso se llama profecías de doble referencia. Tienen 2 aplicaciones, una literal y una que homilética, y vamos a hacer la aplicación homilética para conectarla con la profecía apocalíptica. ¿Vamos bien hasta acá? Esto lo corrobora el comentario bíblico adventista. Dice así: debemos de tener en cuenta que las aplicaciones figuradas de las palabras de Isaías pueden tener algún valor espiritual, o sea que lo podemos aplicar espiritualmente. Siempre es posible que las declaraciones de un profeta puedan tener, además del primario, un sentido secundario, dice el comentario bíblico adventista. Entonces vamos bien hasta acá. Vamos a hacer la aplicación homilética para aterrizar con Apocalipsis. Iniciemos. En profecía, ¿qué representa el número 7? Dijimos, plenitud y totalidad, perfección. Ya estamos claros en eso. Ahora, descifremos el símbolo de mujer. ¿Qué representa en profecía mujer o mujeres? Iglesia. Voy a darle algunos textos bíblicos para demostrarlo, que en lenguaje profético y en lenguaje bíblico, cuando se habla de mujer, símbolo de la iglesia o el pueblo de Dios, Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20, Dios aquí compara a Israel como su esposa. Esto se llama analogía. Dice así: y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios aquí está usando una símilis. Él es el esposo e Israel es la esposa. Noten cómo dice Pablo en Efesios 5, 25 al 27. ¿Quién es la novia de Cristo? Hablando simbólicamente, es la iglesia. Porque en lenguaje profético, ¿quién es la esposa de Cristo? La Nueva Jerusalén. Pero aquí estamos hablando en lenguaje analógico. Esto es una metáfora. Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
Pregunto, hermanos que están aquí, ¿quién es el dueño de la iglesia adventista? El pastor Ted Wilson. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Por qué? Porque él la compró con su sangre. Hay que tener bien claro este punto. Quien dirige la iglesia adventista del séptimo día no es el pastor. ¿Quién es? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Aquí dice: maridos, amad a vuestras mujeres así. Ahí está la comparación, metafóricamente hablando. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Quién es el marido espiritualmente de la iglesia? ¿Quién es el marido de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Porque en profecía una mujer representa ¿qué? Una iglesia. Noten cómo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2, dice: porque os celo con celo de Dios. Hermano, ¿es bueno el celo? ¿Es bueno el celo? Sí y no. Porque hay un celo enfermizo y hay un celo ¿qué? Sano, bíblico. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? ¿Saben de que hay hombres o mujeres, viceversa, que han asesinado a su cónyuge por celo? Hay celos enfermizos y está un celo bíblico. Pablo dice: porque os celo con celo de ¿quién? No es un celo carnal, sino que es un celo de ¿qué? De Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo debe ser la iglesia? Como una virgen pura. Porque esta referencia viene del Antiguo Testamento. La ley decía que los sacerdotes, si tenían que casarse, tenían que buscar a una mujer virgen. Porque los sacerdotes eran símbolo de Cristo. Cristo, la esposa de Cristo, ¿cómo tiene que ser? Virgen. ¿Qué significa la palabra virginidad? El lenguaje profético. Lo literal de la ley se transforma en profecía, en símbolo. ¿Qué representa la virginidad en profecía? Representa que la iglesia debe de apartarse ¿de qué? Del pecado y la mundanalidad. La iglesia no tiene que seguir costumbres y tradiciones de los hombres. Tiene que serle fiel a su marido, que es Cristo. La virginidad en la Biblia está simbolizada de apartarse de las costumbres y tradiciones de Babilonia. Cuando Israel se mezclaba con las costumbres de las naciones circunvecinas, Israel se convertía, simbólicamente hablando, en una ramera. Porque la iglesia tiene que ser fiel a Dios y a su ley. Cuando la iglesia se mezcla con prácticas y costumbres mundanas, la iglesia simbólicamente se está prostituyendo y se está convirtiendo en una ramera, hablando espiritualmente. ¿Conocen un texto que dice en Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras? ¿De qué clase de adulterio se está hablando ahí? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea que cuando una iglesia introduce en su medio la mundanalidad, se está convirtiendo ¿en qué? En una ramera. ¿Están conmigo, hermano? Cuando el pueblo de Dios se mantiene fiel a la palabra de Dios y a su ley, eso significa fidelidad, virginidad. Pero cuando la iglesia
si empieza a apartar de la ley de Dios, si empieza a asimilar costumbres del mundo, la iglesia se está convirtiendo en una ramera. Y no importa si esa iglesia haya sido estimada por Dios. ¿Qué más pueblo fue estimado por Dios como Israel? Su pueblo, que era la niña de los ojos de Dios. Pero Israel se empezó a apartar de la ley de Dios, siguiendo a Tamuz, siguiendo a Baal, siguiendo al dios Sol, y practicando todas las costumbres de los cananeos, de los asirios y de los egipcios. Dios le dice: te has convertido en una gran ramera. Terrible, hermanos. Hermanos, ¿para qué nosotros hemos sido colocados en esta tierra como iglesia? Para predicar ¿qué? El evangelio. Dice Pedro que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que anuncies la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea que la iglesia no ha sido puesta en esta tierra para estar celebrando el Día de las Madres, para estar celebrando el Día del Conquistador en los sábados. La iglesia, y lo siento mucho, algunas veces uno cae mal por ser muy radical, pero hay que hablar la verdad. La iglesia aquí no ha sido puesta para estar celebrando ni Semana Santa, ni Navidad, ni nada. Como hoy en día que las iglesias todos celebran, hermano. Todo lo que el mundo celebra, la iglesia también quiere ¿qué? Celebrarlo. ¿Qué tiene que ver, hermanos, la Semana Santa con la iglesia adventista y con el mensaje de los tres ángeles? Ni tan siquiera existe en la Biblia la palabra de Semana Santa. ¿Sí? Y recuerden que estoy haciendo ese paréntesis para que enfatizar qué significa en profecía que una mujer debe ser virgen, debe de mantenerse pura para su esposo, debe de cuidarse para su esposo, tiene que apartarse de la mundanalidad, tiene que apartarse del ecumenismo, como dimos ayer, no tiene que mezclarse con ninguna clase de mundanalidad. La iglesia debe estar pura y virgen para su esposo, que es Cristo. Por eso es que Pablo dice los celos. El apóstol Pablo se preocupaba para que la iglesia no se fuera a introducir en su medio falsas prácticas y falsa enseñanza. El apóstol Pablo velaba para que la iglesia se mantuviera fiel, que no fuese a permitir que se introdujeran falsas enseñanzas de los judaizantes y de los falsos maestros de su tiempo. Y por eso dice Pablo: porque os celo con celo de Dios, quiero que ustedes como iglesia se mantengan firmes en su fe. Quiero que como iglesia se mantengan apegadas a la ley de Dios. Quiero que como iglesia se mantengan fieles a su cometido. Porque en profecía una mujer representa la iglesia. Pero recuerden de que son ¿cuántas mujeres? 7 mujeres. Significa que estamos hablando de la totalidad de todas ¿qué? Las iglesias. Todas las iglesias están incluidas en esa ¿qué? 7 mujeres, porque el 7 que representa plenitud y totalidad. ¿Vamos hasta aquí bien? Pero noten qué dicen las 7 mujeres. Noten cómo dice, leamos el texto. Echarán mano de un hombre 7 mujeres, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan. Noten, nosotras comeremos de nuestro pan. La pregunta es: ¿qué representa el pan en la Biblia? Mateo 4, versículo 4, dice así: respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que estas mujeres, estas 7 mujeres, no quieren alimentarse de la palabra de Dios, quieren alimentarse de sus propias tradiciones y costumbres. No quieren el pan, no quieren ni tampoco la ropa de ese hombre, porque dice el texto: y nos vestiremos de nuestras propias ropas. ¿Qué representa, hermanos, las ropas en profecía? La justicia de Cristo. Isaías 61, versículo 10 dice así: en gran manera me gozaré en Jehová,
Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La ropa representa la justicia de Cristo, pero estas 7 mujeres tampoco quieren la ropa de este hombre. Significa que estas mujeres quieren vestirse de sus propias ropas o de su propia justicia. No quieren ni el pan de este hombre, ni tampoco quieren la ropa. Quieren comer su propio pan. Esa es una referencia a que estas mujeres quieren seguir sus propias costumbres, sus propias normas y sus propias tradiciones por encima de la ley de Dios. Ahora, ¿qué representa ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Porque dice que en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre. Un hombre. ¿Qué simboliza ese hombre en la Biblia? ¿Saben de que a Cristo cómo se le llama en las profecías? ¿El hijo qué? De hombre. Pero hay un solo texto en la Biblia donde a Cristo se le llama hombre, sin decir hijo de hombre. Esto está en Juan 19:5. Noten cómo dice. Y esto fue Pilato que dijo esta palabra. Juan 19:5 dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Interesante, hermanos. Cristo es el hombre. En otras palabras, si nosotros unimos todos estos símbolos, nos está indicando acá de que las 7 mujeres en este pasaje es una representación de todas las iglesias o el cristianismo apóstata que existe hoy en la actualidad. El lenguaje profético de una mujer representa a una iglesia apóstata, porque estas son 7 mujeres impías. Pero dice que se mencionan 7 mujeres, una referencia a todas las sectas protestantes que siguen a Roma y a su doctrina. Aman el nombre de Cristo, pero no aman su palabra, o sea, no quieren someterse a su palabra y no la quieren obedecer. Quieren comer su propio pan y vestirse de su propia ¿qué? Justicia. Tremendo, hermano. ¿A cuáles mujeres les gusta solamente el nombre de Cristo? Todas las iglesias protestantes. ¿Cómo se llaman las iglesias evangélicas hoy? Los nombres que tienen son nombres bíblicos. Dígame una. Apóstoles y profetas. Nombre bíblico. La luz del mundo. ¿Es nombre bíblico ese? Sí. Iglesia de Dios. Testigos de Jehová. ¿Es bíblico ese nombre? Vosotros sois mis testigos. Y príncipe de pan, otro nombre, va, que son bien lindos los nombres, va. Le aman el nombre de Cristo. ¿Y qué diríamos de la iglesia católica? ¿Saben de que en este caso tienen razón los católicos con el nombre? ¿Qué significa el nombre católico? ¿Sabe qué significa la palabra católico? Es una palabra latina que significa universal. Y tiene sustento bíblico eso, porque el evangelio debe de predicarse ¿qué? En todo ¿qué? El mundo universal. En ese sentido, la palabra católico significa algo universal. Ven de que hasta la iglesia católica tiene un nombre que tiene una referencia bíblica. Y de allí se agarran los católicos en decir: nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros somos la iglesia universal, la iglesia que fundó Cristo sobre Pedro, el primer papa. Nombres hermosos que tienen las iglesias. Y saben de que las personas por el nombre se dejan guiar, porque creen de que la característica de la iglesia verdadera es el título. Ahora, hermanos, quiero decirles algo muy interesante. Estas 7 mujeres, ¿a quién representan en la profecía apocalíptica? ¿Dónde encontramos a mujeres en la profecía de Apocalipsis? En Apocalipsis ¿qué?
17. Note cómo dice Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre. ¿Es mujer? Sí, porque es ilógico, no existe un hombre que pueda ser madre. Se entiende que es una mujer. Babilonia la madre. ¿De qué? De las rameras. Muy extraño porque esta madre no tiene ningún hijo varón. ¿Todas son qué? Hija. No hay ningún hijo varón. Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mientras que en Apocalipsis 12 encontramos a una mujer. ¿A quién simboliza la mujer de Apocalipsis 12? A la verdadera iglesia, símbolo de la verdadera iglesia. ¿Cuántos hijos tiene esta mujer de Apocalipsis 12? 1. ¿Y es varón o mujer? Varón. Hijo varón. Noten el contraste. Mientras que la mujer de Apocalipsis 17 dice que es una madre que tiene ¿qué? Hijas que son rameras. Hermanos, ¿quién es esta madre la ramera? Esperábamos ver que en este trimestre que explicamos la lección de escuela sabática de los mensajes de los 3 ángeles, se iba a decir con lujo de detalle quién es la ramera de Apocalipsis 17. ¿Quién es, hermanos? El sistema. Y quiero decirles algo muy importante. Al catolicismo no se le puede llamar ni tan siquiera iglesia, porque es un sistema político y religioso. Cuando hablamos de ramera, estamos hablando del sistema. Noten qué interesante cómo es la profecía. El sistema es ramera, porque lo que hace que este sistema sea la madre de las rameras son sus falsas doctrinas, el vino de Babilonia. Pero ahora vemos una discrepancia. La mayoría de hijos de Dios, ¿dónde están? En Babilonia. ¿Notaron, hermano? La mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están en Babilonia, que se menciona aquí como la madre de la ramera. Significa que el sistema de falsa religión es la ramera. Entonces es bien importante que nosotros podamos identificar quién es la madre de las rameras y quiénes son las hijas, porque también las hijas son rameras. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 378, párrafo 2, dice: Conflicto de los Siglos, página 378, párrafo 2, dice: en el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de la iglesia pura, y una mujer vil, una iglesia apóstata. O sea que en Apocalipsis 17 estamos divisando ¿qué? Iglesias apóstatas, son Babilonia. Pero esta madre tiene hija. ¿Quiénes son las hijas? ¿O qué simbolizan las hijas? Conflicto de los Siglos, página 380, párrafo 1, dice: se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. ¿Cuál es el pan que estas mujeres quieren comer? ¿Cuál es su propio pan que estas mujeres quieren comer? Sus doctrinas y sus propias tradiciones. Y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Por eso es que son rameras. Ahora, es interesante que dice Isaías que estas mujeres dicen: déjanos llevar solamente tu nombre, déjanos comer nuestro propio pan y vestirnos de nuestra propia ropa.
¿Dónde encontramos esa clase de cristianismo apóstata en la Biblia, hermanos? Cristo habló de esa clase de cristianismo apóstata en Mateo 7, 21 al 23. Hermanos, seamos sinceros. Los que han leído, ¿será que todas las iglesias van a Dios? ¿Todas las iglesias son de Dios? ¿Según lo que estamos estudiando? ¿Todos los milagros son de Dios? Noten cómo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero esta mujer, ¿qué es lo que le gusta? Solamente el nombre. Señor, Señor. Ama a Cristo, predican de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Y aquí vamos a ver cuál es el problema de estas mujeres. Isaías dice que quieren comer su propio pan y vestirse de su propia ropa. Pero aquí Jesús, noten cómo lo enfatiza. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Hermano, el diablo puede hacer milagros, pero no son genuinos, son falsificados. Aquí dice: echamos fuera demonios y en tu nombre. Ahí está. ¿Qué es lo que quieren? ¿En nombre de quién lo hacían? En el nombre de Cristo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Cuál es el problema de estos cristianos? Que no hacían la voluntad de Dios y eran obradores de ¿qué? De maldad. Profundicemos un poco más, hermanos. ¿Qué Biblia tiene usted, hermano? Yo estoy leyendo la Biblia Reina Valera 60. Dice: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Tiene usted otra versión de Biblia? A ver cómo lo traduce ese texto. No se vayan a desconcentrar, quiero que me vayan siguiendo, hermano. Estoy leyendo Mateo 7, versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta versión 60 es muy genérica. ¿Qué es maldad? Porque dice maldad, maldad. ¿Pero qué es maldad? A cualquiera se le puede venir la palabra maldad de acuerdo al concepto que tenga de lo que es maldad. Por ejemplo, matar un pollo, alguien puede decir maldad. Matar una hormiga, maldad. Matar un piojo, maldad. Es una palabra muy genérica. Pero cuando nosotros vamos al texto griego, ¿saben cuál es la palabra maldad allí? Es la palabra anomías. Repita conmigo, hermano. Anomía. Tengo aquí el diccionario Strong. Anomía. ¿Saben cómo se traduce en el griego? La etimología del griego es obreros sin ley. Esa es la etimología de la palabra maldad que se usa aquí por Jesús. Entonces el texto tendría que decir así: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, obreros sin ley. Esa es la traducción correcta en el texto griego, porque la palabra es anomía. O sea que estas rameras, estas 7 mujeres, ¿con qué tenían el problema? Con la ley de Dios. Terrible, hermanos. Solamente querían el nombre de Cristo, pero no querían hacer la voluntad de Dios y eran obreros sin ley. ¿Cómo lo comprobamos? Aquí tengo el léxico griego y hebreo de Westcott y Horst. Note cómo lo traduce. Entonces yo les declararé: nunca os conocí, apártense de mí, obreros sin ley. Mire qué interesante cuando uno lee la Biblia en la lengua materna, en el griego. Muchos no se dan cuenta que ahí el texto es obreros sin ley, es anomía.
Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, cuando dice el hombre de pecado. Esa palabra hombre de pecado que usa Pablo en 2 de Tesalonicenses es anomía. Es un hombre, es un sistema que se deleita en quebrantar ¿qué? La ley de Dios. La palabra anomía es la misma que encontramos en 1 Juan 3:4, cuando dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es anomía. Busque un diccionario griego y van a ver que es correcta la traducción. Noten cómo dice el código textual hebraico sobre Mateo 7:23, dice así: pero entonces les diré en su propia cara. Noten cómo traduce este texto: nunca tuviste una relación íntima conmigo, apartados de mí, violadores de la ley. O sea que estas rameras tienen nombres cristianos, nombres de Cristo, pero son ¿qué? Enemigas de la ley. Terrible, hermano. Hermanos, si una iglesia dicen de que la ley quedó abolida, esa iglesia es de Cristo. Y los que van a escuchar el tema, si usted está en una iglesia donde le dicen de que la ley fue abolida o clavada en la cruz, ¿esa iglesia es de Cristo? No. Pero ¿cómo es eso que la gente dice? No importa dónde te congregues, lo que importa es que te hablen de Dios. Eso es un engaño satánico, hermanos. Si usted está en una iglesia donde le dicen que la ley de Dios no es necesaria guardarla, o como están enseñando los pseudo predicadores hoy en iglesia adventista, que usted puede guardar la ley de acuerdo a como usted le da la gana, son mensajes apóstatas. Y si usted está en una iglesia que le enseñan esa clase de mensajes, salga inmediatamente. Porque la característica de la verdadera iglesia es que hace la voluntad de Dios. Y aquí Dios les va a decir: apártense de mí, obreros sin ley. ¿Saben de qué? El espíritu de profecía llama a estas iglesias apóstatas que rechazan la ley de Dios, le llama sinagoga de Satanás. Testimonios para los ministros, página 16, párrafo 1 dice: Satanás tiene una gran confederación. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son hijos del pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Terrible, hermanos. La sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás es otro nombre para Babilonia y sus hijas. Porque estos sistemas, aunque se digan ser cristianos y se digan que son fundados por Cristo, son sinagoga de Satanás porque son enemigos de la ley de Dios. Porque la característica principal de la iglesia remanente es que guarda los mandamientos y obedece la ley de Dios. Y saben algo interesante, según Apocalipsis, la guerra y el conflicto final va a ser entre dos mujeres. Sí, la historia se va a volver a repetir. Una mujer va a perseguir a otra mujer. Las hijas y la madre se van a tornar en perseguidoras. Pero la pregunta es: ¿por qué va a ser perseguida la iglesia de Apocalipsis 12? Apocalipsis 12, 17 dice que porque la mujer, ¿qué dice? ¿Guarda qué? Los mandamientos de Dios y tiene que el testimonio de Jesús. Aquí vemos la profecía de Apocalipsis, la profecía de Isaías 4:1 se va a volver a cumplir con las rameras, con el cristianismo apóstata, que buscan solamente seguir tradiciones y costumbres de hombres y rechazan la ley de Dios. Y al rechazar la ley de Dios están rechazando su justicia, porque en la ley de Dios se revela la justicia de Cristo. Hermanos,
Si usted está en una iglesia o está asistiendo a una iglesia de que hacen milagros, hablan en lengua, se tiran al suelo y hacen una infinidad de cosas, pero si allí no le enseñan la ley de Dios a obedecerla y no le enseñan a obedecer el cuarto mandamiento como día del Señor, que es el sábado, salga inmediatamente de esas iglesias, porque esas iglesias son falsas y apóstatas, y Dios manda que salgamos de Babilonia antes de que sea demasiado tarde. Aquí podemos ver de que la profecía de Isaías se cumple con la ramera y sus hijas. Hermanos, hasta aquí llega el estudio. Espero que haya sido una bendición y espero que hayamos crecido en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga y gracias porque estuvieron en reverencia. Los felicito porque estuvieron en reverencia. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, ¿aprendieron? Vamos a orar, pero quiero recordarles, hermanos, de que no se vayan a quedar a las 3 de la tarde. Los queremos aquí a todos para tener el tema sobre la reforma por salud. Así que hagan lo posible para ir a dar estudio. Yo creo que de 2 a 3 de la tarde hay tiempo para poder ir a visitar y a las 3 de la tarde se hacen presentes. ¿Todos dicen amén? Ok, vamos a ir de rodillas para despedirnos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, gracias por estas profecías, gracias por este estudio, porque no solamente basta con llevar tu nombre, sino también basta con comer de tu palabra, obedecer tu ley, obedecer tus mandamientos. Ayúdalo, Señor, a serte fiel, a poner la mirada en ti y en tu palabra. Bendice a tus hijos, la Iglesia Adventista de Maranata, que tu pueblo pueda cada día crecer en conocimiento, podamos tener una fe viva, como la que dice Apocalipsis, la fe de Jesús. Gracias porque nos permitiste abrir tu palabra y predicarla y escucharla. Gracias por tus bendiciones, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Feliz sábado.